Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por estar aquí con nosotros. Seguimos con el estudio del primer libro de Samuel, en el capítulo 5. Y vamos a darle lectura para que podamos empezar. Así que ahí donde estás, en tu lugar, cierra tus ojos para que no te distraigas y te invito también a que si te puedes conectar con audífonos para que no te salgas de concentración, no te distraigas, sería mucho mejor. Así que, Señor, te damos gracias en esta noche por ser tan bueno con todos y cada uno de nosotros. Gracias porque tu bendición hasta aquí nos ha alcanzado, nos ha guardado y nos ha protegido y nos ha prosperado. Gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia, y gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Primer libro de Samuel 5 dice: el arca en tierra de los filisteos. Cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Eben-ezer a Asdod, y tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en la casa de Dagón y la pusieron junto a Dagón. Y cuando al siguiente día los de Asdod se levantaron de mañana y vinieron a su lugar y vieron, he aquí que Dagón postrado en tierra delante del arca de Dios, tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar. Y volviéndose a levantar de mañana al siguiente día, he aquí que Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Dios. Y la cabeza de Dagón y las palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral, habiéndose quedado Dagón en el tronco solamente. Por esta causa, los sacerdotes de Dagón y todos los que entraban en el templo de Dagón no pisaban el umbral de Dagón en Asdod hasta el día de hoy. Se agravó la mano del Señor sobre los de Asdod y los destruyó y los hirió con tumores en Asdod y en todo su territorio. Y viendo esto, los de Asdod dijeron: no quede con nosotros el arca de Dios de Israel, porque su mano es dura sobre de nosotros. El arca de Dios de Israel, porque su mano es dura sobre de nosotros y sobre de nuestro Dios. Convocaron pues a todos los príncipes de los filisteos y dijeron: ¿qué haremos con el arca de Dios de Israel? Y ellos respondieron: pase el arca de Dios de Israel a Gad. Y pasaron allá el arca de Dios de Israel. Y aconteció que cuando la habían pasado, la mano de Dios estuvo contra la ciudad con gran quebranto y aflicción a los hombres de aquella ciudad, desde el chico hasta el grande, y se llenaron de tumores. Entonces enviaron el arca de Dios a Ecrón. Y cuando el arca de Dios vino a Ecrón, los ecronitas dieron voces diciendo: ha pasado a nosotros el arca de Dios de Israel para matarnos a nosotros y a nuestro pueblo. Y enviaron a reunirse todos los príncipes de los filisteos diciendo: enviad el arca de Dios de Israel y vuélvansela a su lugar, y no nos mate a nosotros ni a nuestro pueblo, porque había consternación de muerte en toda la ciudad, y la mano de Dios se había agravado allí. Y los que no morían eran heridos de tumores, y el clamor de la ciudad subió al cielo. Ok. Bueno, ¿qué es lo que pasó en el capítulo 4? Usted se acordará cómo fue que el pueblo perdió primero una batalla, y para ellos fue muy fácil regresar y tomar la siguiente batalla, y después de ahí dice que un hombre escapó y que fue a dar las noticias al sacerdote Elí. El sacerdote Elí
pues ya era grande, dice que estaba sobrado de peso, casi no veía, y que cuando le dieron la noticia de que sus hijos habían muerto, pues él también cayó ahí y se desnucó, y junto con su nuera que estaba ahí presente, dio a luz. Y así que para ellos se les hizo fácil tomar el arca de Dios y dijeron, llevemos el arca de Dios para que nos dé una victoria. Eso fue lo que pasó en el capítulo anterior. Entonces, pues desde ahí los filisteos tomaron el arca y se la llevaron. Vamos a ver algunos puntos sobre el capítulo 5 y seguramente usted que ha estado siguiendo este estudio, hemos hablado mucho de los filisteos, de los pueblos, de muchas cosas, pero a veces no le damos mucha atención, pero quisiera resaltar primeramente, porque preguntamos, ¿quiénes son los filisteos? Y bueno, pues eran pues los enemigos, pero ¿quiénes eran en realidad los filisteos? Los filisteos es un nombre dado al pueblo que habitó en la llanura de Filistea de Palestina durante la mayor parte de su periodo de lo que fue en el Antiguo Testamento. Esta estaba situada en la llanura de la costa del mar, en el sur de Palestina, y la palabra Palestina deriva de Filistea. Así que los filisteos tenían una gran organización política muy popular, muy particular. Ellos gobernaban sobre 5 ciudades y quienes gobernaban sobre esas ciudades eran los mismos filisteos. Lo podemos ver como de referencia ahí en el libro de Josué 13:3, que dice, desde Sior, que está al oriente de Egipto, hasta el límite de Ecrón, al norte, que se consideraban los cananeos, de los 5 príncipes de los filisteos, de Ageo, de Asdodeo, el Ascaloneo, el Geteo, el Ecroneo y también el Abeo. Bueno, ahí están de referencia jueces, Josué 13, ellos eran los 5, estas eran las 5 ciudades, y también vemos que en Jueces 16:5, que estos hombres eran inteligentes, dice, y vinieron a ellas tomando de referencia que están hablando de Dalila, y que vinieron a ella los principales de los filisteos y le dijeron, engaña e infórmate de qué consiste su gran fuerza. Dalila le estaban pagando para que sedujera a Sansón y así le pudiera decir cuál era, en dónde estaba su fuerza. Pero dice, ¿y cómo podríamos vencerlo? Para que los ateneos y los dominemos, y cada uno de nosotros te dará 100 siclos de plata. Entonces, 5 reyes, 100 monedas de plata, cada uno eran 500 siclos de plata. Era una megalana eso en esos momentos. Así que estos eran los filisteos y ellos eran los archirrequete contra enemigos del pueblo de Dios. Es claro que los filisteos eran más ricos, que tenían una gran tecnología muy, muy avanzada sobre sus vecinos, sobre el pueblo de Israel y todos los que le rodeaban. Ellos eran los que tenían esta parte de tecnología. Primer libro de Samuel 13, 19 al 22 dice que ellos conocían, ellos manejaban todo lo que era el material de lo que es el metal. Los filisteos lo guardaban celosamente, este monopolio, y obligaban a los hebreos que recurrieran a ellos para procurarles, para que procurasen los elementos agrícolas que eran reparados con un costo excesivo. Entonces, cada vez que iban el pueblo de Israel a sacarle filo, a comprar un metal, o para que el pueblo de Israel no pudiera hacer cuchillos, entonces habrían que recurrir a los filisteos y ellos les cobraban muy, muy buen precio. El precio era un pin por sacarle filo a los arados, a los azones,
Y también era una tercera parte de un ciclo para afilar las hachas, para componer las agujas. Entonces imagínate, todo tenía que pasar por ellos para que ellos, el pueblo de Israel, pudiera hacer su trabajo. También ellos contaban con una gran cantidad de carros. Dice en el primer libro de Samuel 13:5, entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel, 30,000 carros y 6,000 hombres de a caballo. 30,000 carros. Entonces imagínate todo lo que pasaba, y estos eran el pueblo de Israel, el pueblo de los filisteos, que dominaba sobre esas 5 ciudades, y pues de alguna forma, teniendo bajo su control el metal, pues ellos dominaban no solamente al pueblo de Israel, sino a muchos más. ¿Qué es el Arca del Pacto? Muchas veces hemos escuchado hablar del Arca del Pacto, y quizás por ahí algún curioso hizo una película del Arca Perdida, pero esto no es así. No es así. El Arca del Pacto es algo sagrado. Fue a Moisés a quien se le dio el primer mandamiento, la primera instrucción de que él cómo iba a hacer el tabernáculo, y que dentro de la parte más importante, todo era importante, cada diseño, cada mueble, cada utensilio era importante delante de Dios, y se tenía que hacer de la manera específica. Pero lo primero que era el Arca del Pacto. Era lo más esencial, era lo que tenía todo. ¿Y por qué? Porque ahí era donde se iba a manifestar Dios. Éxodo 25:22 dice, y ahí ciertamente me presentaré a ti, y hablaré contigo desde más arriba de la cubierta. De entre los querubines que están sobre el arca del testimonio, y una nube aparecerá encima de la cubierta. Es decir, que Dios se iba a manifestar a través de una nube, y ese era el arca, era la parte más importante para el pueblo de Israel, porque Dios iba a hablar con Moisés y con el sacerdote a través del arca del pacto. Así que no solamente era con Moisés, sino también más adelante como sucesor era con Josué, quien iba a hablar Dios ahí en el arca del pacto. Josué 7:6-10. Ahí vemos cómo es que también ellos iban a tener ese tipo de comunión. La presencia del Señor representada en el arca, resultó que el pueblo de Israel disfrutaba de otras bendiciones. Siempre era cuidado, siempre era protegido, siempre la presencia de Dios iba en medio de ellos, y entonces teniendo ellos la presencia, el arca de Dios, pues eso les brindaba a ellos seguridad, les brindaba provisión, les brindaba consejo, les brindaba dirección. Así es que el pueblo de Israel, mientras que tuviera la presencia de Dios, podía ser un pueblo seguro, moverse con confianza a donde ellos decían. Por eso muy claramente Moisés lo decía: sin tu presencia yo no iré. Si no va el arca, si no va la nube, si no vas tú, yo mejor ni me muevo. ¿Por qué? Porque eso es lo que le daba tanta seguridad a Moisés para hacer todo. Ahí es donde escuchaba él la voz de Dios. Cuando el pueblo levantaba el campamento, siempre iba esta columna y el arca. Siempre iban por delante, siempre. De hecho, aquí mismo, en el mismo estudio, ustedes lo vemos, y dice que un pueblo percibió la presencia de Dios, y cuando el arca estuvo en el campamento de batalla, se atemorizó gritando: Dios ha entrado en el campamento de Israel. No sé en qué tono lo habrán dicho, pero imagínate la voz quebrada o de estos hombres filisteos escuchar y decir: ¡ay de nosotros! Porque una cosa como esta nunca antes ha sucedido. ¡Ay de nosotros! ¡Ay de nosotros! ¿Quién nos salvará? Pregunta.
¿Quién nos salvará de la mano de este majestuoso Dios? Este es el Dios que gobernó al pueblo de Israel, fue el que hizo muchos milagros, el que hizo que se manifestó y sometió al pueblo de Egipto a través de las plagas. Él fue el que liberó al pueblo de Israel. Entonces, el mismo filisteos reconocían quién es el Dios de Israel. Imagínate. Dice que era también Dagón. ¿Quién es Dagón? Dagón era el dios de los filisteos. A ellos adoraban, a ellos servían. Lo podemos ver que los filisteos tenían estos dioses también, que era Astarot, Beelzebú. También estos eran sus dioses. Era el dios de la cosecha, de la fertilidad. La raíz de la palabra está relacionada con otro en el hebreo que significa también grano. Los filisteos, que fueron un pueblo marinero en su inicio, lo adoptaron como deidad principal desde su asentamiento en Canaán, donde era adorado antes de su llegada. Lo representaban con un torso y con una cara de hombre y su cuerpo de pez. En su culto venían desde la tierra de Siria, Mesopotamia, y hacían todo tipo de sacrificios también. Este era el dios de los filisteos, el dios Dagón, mitad hombre, mitad pez. Así es como lo describen los estudiadores. Esa es su traducción de quién era Dagón. También habla de ciudades. Lo volvemos a leer, Josué 13:3. Dice que son 5 ciudades, desde Sior, que está al oriente de Egipto, hasta el límite de Ecrón al norte, que se consideraba de los cananeos. Y los cinco príncipes de los filisteos, el Gaseo, el Asdomeo, el Escanoleo, el Geteo y el Ecroneo, y también los Abeos. Estos eran las ciudades, estos eran las ciudades que estaban aliadas a él, y que los dominaban, que eran gobernados por ellos mismos. Dice, hubo una gran confusión. Hubo una gran confusión de mortandad en medio de ellos. Dice, y se reunieron los 5 principales reyes de las ciudades de Filisteas, y ellos decidieron enviar el arca de Dios. Fíjate a dónde la mandaron. Es decir, ya la tenían ellos, estaban siendo castigados, la mano de Dios estaba sobre de ellos, y entonces empezaron a hacer, empezó a morir la gente. Entonces ellos al ver que estaba falleciendo la gente sin ningún, algo que dijeran, es algo que conocemos, no lo sabemos, pero dijeron ellos, ¿sabes qué? Hay que pasarla a la ciudad de Gad. Esto es decir, la llevaron a 20 kilómetros al este de Asdom. Pero pasó lo mismo que en Gad que en Asdom. Pasó lo mismo. Hubo muertes en estas 3 ciudades. Pero fíjate, y la llevaron al arca rápidamente de Ecrón, al norte de Asdom. Los de Ecrón, ellos tenían en su ciudad su propio dios que se llamaba Beelzebú. ¿Te recuerda esto? Beelzebú. ¿Lo has escuchado en otra ocasión? También aparece en el Nuevo Testamento. No sé si te acuerdas. Esto recuerda cuando los fariseos, que acusaron a Jesús que hacía milagros bajo el poder de este Dios, identificado como príncipe de los demonios. ¿Sí te acuerdas? Mateo 12:24, exactamente. Qué interesante. Dice, se llamaba Beelzebú, que quiere decir Dios del lugar alto. Dice, y el hombre que se le daba antiguamente a Beelzebú, que quería decir en hebreo Dios de las moscas, ellos, los fariseos, lo que quisieron decir es que estaban llamando así sarcásticamente para despreciar su importancia y reducir el reino, a reducirlo al reino de las moscas.
En cualquier caso, este Dios no pudo hacer nada en contra de la mano del poderoso Dios de Israel. Entonces era un reconocimiento de su impotencia. Cuando ellos vieron todo esto, estos principales, dice que estaban reunidos. Ellos se reunieron. Ver una gran mortandad, ver una gran crisis, ver una gran dificultad, era una enfermedad. El verso 8. Enfermedades. ¿Qué enfermedades vinieron a atacar al pueblo de los filisteos? Me gustaría que viéramos ese versículo. Dice, y la mano, la segunda parte dice, y la mano del Señor estuvo contra la ciudad con gran quebranto y afligió a los hombres de aquella ciudad, desde el chico hasta el más grande, y se llenaron de tumores. Buscando qué eran tumores. ¿Qué es un tumor? Pues bueno, hoy día sí los conocemos, pero imagínate en aquel tiempo sin saber qué era. Los tumores vienen de la palabra hebrea hincharse. Entonces imagínate tú ver a una persona hinchada, inflada, que dices, ¿qué te está pasando, caray? Esto nunca lo habíamos visto. Dice que era lo primero que se afectaba, que eran los ganglios. Los ganglios linfáticos se hinchan de una forma en la ingle, en las axilas o en el cuello. Los ganglios linfáticos juegan un papel muy importante dentro de la protección de nuestros órganos en contra de cualquier infección. Estas infecciones se desplazaron unos por unos, entonces era contagioso, y también dice que había ratones, entonces las mismas ratones eran transmisores de todas estas infecciones y bacterias. Entonces todo andaba en medio ambiente, pues más o menos como hoy día lo sabemos, ¿no? Por lo general, cuando surge una inflamación de una forma repentina y dolorosa, esta es producida por una lesión o una infección. El agravamiento que aparecen gradualmente y pueden ser el resultado de tumores o de cáncer. Imagínate ellos sin tecnología de este nivel nuestro, pero que de repente todas estas infecciones, todas estas enfermedades que les fueron dando a cada uno de ellos, chicos y grandes, y que se iban muriendo poco a poco, lentamente, y que iban contagiando, entonces esto les alarmó a ellos y dijeron, ¿qué vamos a hacer con esto? Pásala a una ciudad. Entonces la otra ciudad dijo, no, pues ¿por qué para mí? Y se la mandaron a la otra ciudad, y lo mismo fue entonces hasta que ellos mismos tomaron esa decisión, dijeron, ¿sabes qué? Regrésensela al pueblo de Israel. Esto le pertenece a él. Me gustaría resaltar unos versículos. Y a estos versículos me gustaría que le pudiéramos decir una guerra silenciosa. ¿Tú has visto una guerra silenciosa? Hemos visto una guerra que hoy día se le conoce así, como lo hemos visto a lo mejor en nuestros días, como una guerra de bacterias, como una guerra de microbios, que estamos luchando contra algo que no vemos. Pero imagínate, una guerra silenciosa. Me gustaría que viéramos los versículos 3, 4, 5 y 6. Ahí es donde aparece. Capturan el arca, la ponen junto a Dagón. Esto fue como una ofrenda. Y como ellos reconocían, Dagón es mucho más fuerte que el Dios de Israel. Lo ponemos aquí en el templo de Dagón, y aquí está. Y entonces, como fieles servidores ellos y sacerdotes, imagínate lo que estaban celebrando. La alegría que había en esas ciudades por haber dicho, Dagón ha vencido al Dios de Israel. Así como reconocían que la presencia de Dios era grande, poderosa, fuerte, dijeron, ¿sabes qué? Dagón sometió al Dios grande, fuerte y poderoso, pero no es así.
No es así, lo dejo bien asentado. Ellos, como sacerdotes de Dagón, pensaban eso, pero la realidad es que no es así. Lo dejaron y al día siguiente vienen a adorar, vienen a hacer algún tipo de adoración a Dagón, pero ¡oh sorpresa! Se cayó. ¿Cuánto tiempo estuvo Dagón allí? ¿Cuánto tiempo lo adoraron? ¿Cuánto tiempo le sirvieron? Y de un día para otro se cae. ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que sucedió? Bueno, ok, ¿sabes qué? Vamos a hablarle a la gente fuerte, vamos a levantarlo, vamos a acomodarlo y lo ponemos en su lugar. Ahí está, listo. Bueno, pues ya, ven que no se haya raspado, que no se haya lastimado, que todo esté bien. Hicieron su sacrificio y regresaron. Tercer día. Regresan al día siguiente. Y venían para lo mismo, para adorar. Pero ¿sabes qué? ¿Cuál va siendo esta sorpresa tan grande? ¿Quién hizo esto? De repente lo ven sin manos. De repente lo ven con la cabeza degollada. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Una guerra silenciosa de parte del Dios de los ejércitos. ¿Sabes por qué? Dios permitió muchas cosas para el pueblo de Israel. Pero lo único que no iba a permitir es que su gloria fuera de ese tipo, humillada, agredida. Y entonces dice, y se agravó la mano de Dios sobre de Asdod. Se agravó. La palabra agravó aquí es literal y se traduce como pesaba. La mano pesaba. Su gloria pesaba sobre de ellos por lo que le hicieron, por la forma en que lo estaban poniendo ahí. Entonces, ¿sabes qué? Se agravó. Pero la misma raíz dice que era glorificar u honrar. Es decir, Dios con su mano pesaba, estaba glorificándose a sí mismo, estaba honrando su nombre ante los ojos de los filisteos y ante los ojos de su Dios. Ve lo que dice el Salmo 115 del 1 al 10. Lo que dice un gran hombre que confía en Dios. Lo que dice un hombre que está ahí. Dice, no a nosotros, oh Dios, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. Sino a tu nombre da gloria. Por tu misericordia, por tu verdad. Porque han de decir las gentes, ¿dónde está tu Dios ahora? Nuestro Dios está en los cielos. Imagínate el pueblo de Israel haciéndote estas preguntas, haciendo estas burlas, estas mufas. El Dios de Israel los sometió. Fue sometido por Dagón. Y no es así. ¿Por qué ha de decir la gente, ¿dónde está tu Dios? Qué respuesta tan increíble. Nuestro Dios está en los cielos. Y todo lo que quiso, lo ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de mano de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejante son a ellos los que lo hacen y cualquiera que confía en ellos. Oh Israel, confía en el Señor. Él es tu ayudador. Él es tu escudo. Casa de Aarón, confía en el Señor. Él es nuestra ayuda. Él es nuestro escudo. Los que temen al Señor, confíen en Él. Él es nuestra ayuda, Él es nuestro escudo. Me gustaría ir cerrando esta pequeña plática. El pueblo de Israel vivió las consecuencias de una derrota porque Dios lo permitió, pero fue por su rebeldía, fue por su desobediencia. Y ellos enfrentaron las consecuencias. Salmo 115 dice, por tu misericordia y por tu verdad. Mira lo que le pasó al pueblo de Israel.
¿Cuántos murieron en esa batalla? Pero Dios lo único que no permitió, que la presencia quedara en ellos. Esto fue lo que pasó en ellos. ¿Qué fue lo que pasó? Ellos no honraron la presencia de Dios. De hecho, cuando ellos fueron por la presencia, por el arca, ellos, ¿sabes qué? La tomaron como si fuera un amuleto. Traigamos la presencia de Dios, el arca, y que nos ayude y que nos libre. Eso no es correcto. Lo que pasó aquí, como lo dice primer libro de Juan, la primera carta de Juan 2:15 dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Esto fue lo que pasó en el pueblo de Israel. El pueblo de Israel no amó a Dios, no honró a Dios, no guardó sus mandamientos, no honró su presencia y tuvo más inclinación por los deseos del mundo. Muy bien sabemos lo que hicieron los hijos de Elí, lo que hacían. Se desplayaban, hacían lo que querían y lo disfrutaban. ¿Y sabes qué? Desde ahí empezaron todas esas consecuencias. Verso 16 dice: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos carnales, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no viene del Padre, sino del mundo. Punto. Todo lo que vivimos, todo lo que deseamos, todo lo que nos deleitamos cuando no conocíamos al Señor, dice el mundo. Claro, el mundo te va a buscar cómo saciarte, cómo entretenerte, cómo mantenerte. Dice, y el mundo pasará y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre. Ahí está la definición. Ahí está primeramente. El primer punto es que los hijos del pueblo de Israel no amó a Dios, no aguardó su palabra. Ellos se deleitaron en las cosas del mundo, pero esta es la definición tanto para ellos como para ti y como para mí. Y el mundo pasará y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. No hay de dos. Tienes que tomar una buena decisión. Y es exactamente el día de hoy, en estos momentos, en esta hora. No ames al mundo. No puedes tener una doble vida. No puedes ser impuro para querer agradar a lo puro. No lo puedes hacer. Eso no se vale. No con Dios al que conozco. No con Dios al que amo. No con Dios al que sirvo. No. Lo siento, mi hermano. Te tengo que decir estas cosas así. Si tú sirves al mundo, no soy el que da permiso, tampoco soy ni estoy ejerciendo ninguna fuerza sobre tu voluntad, pero ¿sabes qué? Como lo he dicho muchas veces, deleítate, tómale placer, disfrútalo. No vayas a decir, me resbalé. ¿Sabes qué? Te aventaste un clavado. Pero las cosas son muy claras con Dios. En el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Un ejemplo muy claro, ahí lo vemos a través de los hombres de la Biblia. Abraham, David, Daniel, el Señor Jesús. Ellos hicieron la voluntad del Padre y permanecieron. Tú tienes que tomar una decisión el día de hoy. ¿Agradas al mundo o permaneces para siempre haciendo la voluntad de Dios? Pero el que hace la voluntad de Dios, claro, tiene un precio la bendición de Dios. Tiene un precio la bendición de Dios, la protección de Dios, la provisión de Dios, la sanidad de Dios. Tiene un precio el participar de las cosas santas de Dios. Obedecer. El que hace la voluntad. Si abres tu Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, todo lo encontrarás a través de mandamientos, mandamientos, mandamientos. Guarda mi palabra, obedécela. Estos mandamientos te prescribo. Así que tú y yo
en nuestro momento de rebeldía, en nuestro momento de desplaye, tendremos que pagar en algún momento las consecuencias. Y Dios es soberano, Dios es grande, y Él sabrá. Pero ¿sabes qué? Él no puede participar de mi rebeldía. La tengo que enfrentar yo y sus consecuencias. Así que esta noche yo quisiera que tú tomaras una buena decisión después de escuchar al pueblo de Israel por todo lo que pasó. Y ¿sabes qué? Esto fue sobre los enemigos. Cayeron tumores y cayeron cánceres. La mano se agravó. Por lo menos, dándote una pequeña salpicadita, 6 meses. Bueno, puedes decir ahorita, ya vamos para un año de pandemia. Bueno, pero aquí imagínate. Aquí tenemos ahorita por lo menos un medicamento, tenemos algo. Médicos, medicina. Ellos no tenían nada. Así que, una guerra silenciosa, donde Dios se manifiesta para guardarnos, para protegernos, para enseñarnos, para mostrar su amor y su verdad. ¿Sabes qué? Yo te invito a que no tengas una vida doble, a que no ames las cosas que están en el mundo. Sus deseos pasarán, los deseos de las carnes, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. Todo esto pasará. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Si tú quieres hacer esta oración conmigo, cierra tus ojos ahí donde tú estás y di: Señor, yo sí he coqueteado con el mundo. Sí me he deleitado en una segunda vida. Sí tomo mis desplayes y quiero disfrutar la parte del mundo, pero también quiero agradar la parte santa y no se puede. Primeramente quiero pedirte perdón. Quiero arrepentirme. Quiero regresar a ti. Que me perdones, que me limpies y que me ayudes con todos los deseos del mundo a superarlos. Y tu palabra, que es poderosa, que es justa, que tiene el poder de cambiar, de transformar, lo haga en mi corazón, en mi mente, para que yo pueda permanecer para siempre. Me arrepiento, me vuelvo a ti y creo de todo corazón que tu palabra empezará a obrar en mis debilidades. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, te doy gracias. Amén.